¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? El enfisema es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, por la que se produce la destrucción del tejido pulmonar, principalmente por fumar. En este trastorno los alvéolos o sacos aéreos se inflan de manera excesiva provocando la desaparición de las paredes alveolares, lo que causa una disminución de la función respiratoria, la falta de aire en los pacientes o la dificultad para recuperar el aliento. Los estudios han demostrado que el desequilibrio de los agentes químicos presentes en los pulmones causados por el enfisema destruyen poco a poco las fibras elásticas que permiten la contracción y la expansión de los pulmones, lo que provoca que las vías aéreas se colapsen al exhalar. Causas. En los alvéolos pulmonares tiene lugar el intercambio del oxígeno del aire por el dióxido de carbono de la sangre. Las paredes de los sacos aéreos son delgadas y frágiles, por lo que las lesiones que se producen en dichos sacos son irreversibles. El principal motivo que provoca el enfisema es el humo del tabaco, por lo que los expertos insisten en la importancia de que los fumadores abandonen este hábito. Otras causas son los humos procedentes de la contaminación. En general, el enfisema avanza gradualmente y normalmente aparece después de años de exposición a humos y al tabaco. En muchos casos el paciente va al médico porque ha comenzado a sentir que le falta el aire cuando está activo o hace ejercicio físico. Este síntoma puede ser por sí mismo indicativo de que se padece enfisema. A medida que la enfermedad progresa, una caminata corta puede ser suficiente para que al paciente le cueste respirar. Síntomas. Las principales manifestaciones clínicas del enfisema son la dificultad para respirar que puede ir acompañada de tos crónica, con o sin esputo, la disminución de la capacidad pulmonar a la hora de realizar alguna actividad física o la presencia de sibilancias. Además, los pacientes pueden experimentar fatiga, ansiedad, hinchazón en piernas y tobillos y pérdida de peso involuntaria. Prevención. La única manera de prevenir la enfermedad es no exponerse a los factores de riesgo que la originan, el tabaco y los ambientes contaminados. Por eso, es fundamental no fumar. También es muy importante mantener un buen estado de salud general, realizar ejercicio y seguir una dieta sana para aumentar la resistencia del cuerpo a las infecciones. La importancia de los ejercicios, ya sea en el hospital o en casa, radica en que contribuyen a aumentar la independencia y la calidad de vida del afectado. Además, disminuyen la frecuencia y el tiempo de hospitalización del enfermo. La filosofía de la práctica del ejercicio es la siguiente: los pacientes que sufren enfisema necesitan energía extra para poder respirar. Si se usa esa energía de manera más efectiva para respirar, el paciente tendrá más energía restante para llevar a cabo sus acciones diarias y para participar en nuevas actividades. Las mejorías en la respiración pueden conseguirse, en gran medida, haciendo deporte, pero es muy importante que los ejercicios se hagan bajo supervisión médica y con el asesoramiento de especialistas. El ejercicio, a todos los niveles, mejora la utilización del oxígeno, la capacidad de trabajo y la mentalidad de los pacientes que sufren la enfermedad. Las actividades de bajo esfuerzo son más fáciles de practicar, para estos pacientes, que las de alta intensidad. Entre otros, los especialistas recomiendan las actividades que refuercen parte inferior del cuerpo, actividades como la bicicleta estática, subir escaleras, caminar, etc. Estos ejercicios fortalecen las piernas y aumentan el tono muscular y la flexibilidad, favoreciendo la capacidad de movimiento del paciente. Parte superior del cuerpo. Los ejercicios que implican la utilización del tronco superior del cuerpo están diseñados para mejorar la fuerza de los músculos respiratorios, los músculos del brazo y los hombros. Fortalecerlos es importante porque son los que se encargan de sostener la caja torácica, mejorar la respiración y hacen más fácil la ejecución de las actividades cotidianas, como transportar bolsas, hacer la cama o levantar objetos. Un ejercicio útil es, por ejemplo, el levantamiento de pesas. Teniendo en cuenta que la forma física se pierde rápidamente cuando la persona interrumpe el programa de ejercicios, es básico que el paciente se marque unos objetivos que pueda alcanzar y que los vaya aumentando progresivamente. Fortalecerlos es importante porque son los que se encargan de sostener la caja torácica, mejorar la respiración y hacen más fácil la ejecución de las actividades cotidianas, como transportar bolsas, hacer la cama o levantar objetos. Un ejercicio útil es, por ejemplo, el levantamiento de pesas. Teniendo en cuenta que la forma física se pierde rápidamente cuando la persona interrumpe el programa de ejercicios, es básico que el paciente se marque unos objetivos que pueda alcanzar y que los vaya aumentando progresivamente. Además de los ejercicios, es recomendable que el paciente acompañe los ejercicios con una alimentación saludable, como la dieta mediterránea.
Haga un calentamiento antes de los ejercicios. Elija deportes variados para evitar el aburrimiento y que desista, como nadar, andar, hacer pesas, practicar aeróbic de baja intensidad. Practique actividades deportivas colectivas para hacerlo más ameno. No intente realizar esfuerzos excesivos. Detenga las actividades ante cualquier molestia y consulte al médico. Tipos. El enfisema puede clasificarse en dos tipos. Enfisema centroacinar. La causa que origina el enfisema centroacinar es el tabaco. En este caso, la destrucción del tejido se produce principalmente en los bronquiolos, por lo que el enfisema se ubica en la mayoría de los casos en la parte superior del pulmón. Enfisema panacinar. La destrucción del tejido se produce en todos los lugares donde hay un intercambio de gases. El enfisema está localizado principalmente en la parte inferior de los pulmones. En este caso, la causa del enfisema es un nivel bajo de alfa-1 antitripsina, una sustancia que está presente en los pulmones que se encarga de proteger a los alvéolos. Imagen de un enfisema panacinar. Diagnóstico. Cuando el paciente empieza a detectar que tiene dificultades para respirar, suele acudir al especialista. El primer paso para establecer el diagnóstico es la realización de un examen físico donde el médico podrá comprobar si hay sibilancias o si han descendido los sonidos respiratorios. A continuación, el especialista puede solicitar la realización de pruebas que terminen de confirmar el diagnóstico, como una espirometría, una radiografía de tórax, la gasometría arterial o una TC. Tratamientos. El tratamiento incluye ayuda para dejar de fumar, fármacos broncodilatadores, antibióticos y ejercicios de rehabilitación pulmonar. El tratamiento variará en función de si el paciente tiene obstrucción respiratoria leve, moderada o grave. Por eso, es obligatorio consultar al especialista. Algunas de las pautas que suelen recomendar son: dejar de fumar, tratar de evitar la exposición a partículas irritantes en el aire. El enfisema puede empeorar si la persona tiene gripe o neumonía. Por eso, quienes padecen esta enfermedad deben vacunarse contra la gripe cada año, además de recibir la vacuna antineucócica periódicamente. Utilizar broncodilatadores para reducir el espasmo muscular. La inflamación en las vías aéreas puede disminuir mediante el uso de corticosteroides, pero solo un 20% de pacientes responden a ellos. Para expulsar las secreciones no hay ninguna terapia válida, pero evitar la deshidratación bebiendo suficiente líquido puede prevenir las secreciones espesas y evitar sobreinfecciones. En personas con enfisema grave se puede hacer una cirugía, denominada reducción del volumen pulmonar. Esta opción solo es viable en las primeras etapas de la enfermedad. En esta cirugía se extirpan las partes más afectadas del pulmón para permitir que este y los músculos respiratorios restantes funcionen mejor. En casos extremos se puede llegar a trasplantar el pulmón. Esta opción solo se lleva a cabo con determinados pacientes menores de 50 años. Oxigenoterapia. La administración de oxígeno ayuda a disminuir el ahogo que sienten los enfermos cuando realizan actividades diarias. A largo plazo, además, prolonga la vida de las personas que padecen esta enfermedad con una concentración de oxígeno en la sangre extremadamente baja. El oxígeno reduce el exceso de los glóbulos rojos, mejora la función mental y reduce la insuficiencia cardíaca. En pacientes con un déficit grave de la proteína alfa-1 antitripsina se puede sustituir la proteína que falta mediante infusiones intravenosas semanales. El suministro de oxígeno, oxigenoterapia, ya sea hospitalario o a domicilio, lo realizan empresas especializadas, que lo instalan y dan las oportunas instrucciones de uso. Si el médico autoriza al paciente a recibir oxigenoterapia domiciliaria, aconsejará en cada caso a dónde acudir o cómo tramitar el servicio. Las preguntas que la persona afectada se plantea más frecuentemente sobre el proceso de suministro de oxígeno suelen ser cómo se lleva a cabo, qué componentes integran el equipo o cómo se utiliza. En cuanto a la estructura de los dispositivos que se utilizan para suministrar el oxígeno, suelen constar de 3 elementos principales: cánula, cilindros de oxígeno y mascarilla. Aparte de los cilindros, el oxígeno también puede suministrarse en otro tipo de contenedor, denominado concentrador de oxígeno, o en una botella si se halla en estado líquido. La cánula es un tubo que se conecta al contenedor de suministro o cilindro y que, en determinado punto, se bifurca para poder introducirlo en ambas fosas nasales. La mascarilla, por su parte, es a la vez una alternativa y un complemento. Al suministrar el oxígeno de forma indirecta, irradiándolo a la zona nasobucal, las fosas nasales no se irritan tanto, por lo que muchos pacientes emplean la cánula durante el día y la mascarilla durante la noche. Otra modalidad de aplicación del oxígeno es la terapia transtraqueal, que requiere la inserción permanente de un catéter en la tráquea. Este sistema puede necesitar, además, de la instalación de un humidificador, sobre todo si el flujo de oxígeno es superior a 4 L.
Como medidas de seguridad, las más importantes son no fumar en la habitación donde esté instalado el equipo de oxigenoterapia ni, por supuesto, instalarlo en un lugar donde hayan fuentes de calor u objetos inflamables. Los contenedores de oxígeno o la botella de líquido deben estar correctamente fijados, en el primer caso, y boca abajo, colgada del soporte, en el segundo. Otros datos. Los enfermos con enfisema pueden encontrar alivio a sus problemas respiratorios usando un inhalador. Para utilizarlo se deben seguir los siguientes pasos. Agitar el inhalador. Exhalar durante 1 o 2 segundos. Poner el inhalador en la boca y aspirar lentamente. Presionar el extremo del inhalador al tiempo que se comienza a inhalar. Inhalar lentamente hasta sentir los pulmones llenos. Toda la operación debe durar entre 5 y 6 segundos. Alimentación saludable para pacientes con enfisema. La razón principal de una correcta nutrición, en este caso, es que un cuerpo bien alimentado contribuye a fortalecer a la persona ante posibles infecciones, además de prevenir enfermedades que no harían sino complicar el enfisema, favoreciendo el aumento de hospitalizaciones. Por otra parte, los alimentos aportan la energía necesaria para llevar a cabo, incluso el sencillo acto de respirar. De hecho, una persona con enfisema precisa 10 veces más calorías para hacerlo que una que esté sana. Algunas normas y consejos sobre nutrición apropiada para enfermos con enfisema, sin olvidar que el más adecuado para dar las indicaciones correctas para cada individuo en concreto es el médico especialista, son: comer alimentos de todos los grupos, frutas, vegetales, lácteos, cereales, fibra, proteínas. Limitar la ingesta de sal y de bebidas con cafeína. Evitar alimentos que provoquen gases o sensación de pesadez. La comida principal del día debe hacerse a primera hora para aportar energías al organismo. Opte por comidas fáciles de preparar. No ingiera productos de escaso valor nutritivo. Si utiliza oxígeno, no deje de hacerlo mientras come ni inmediatamente después, supone un aporte de energía para realizar el proceso digestivo. Es importante que las comidas se realicen en un entorno relajado. Convivir con la enfermedad. Muchos pacientes con enfisema presentan ansiedad, depresión y aislamiento social debido a las limitaciones que la patología les impone. La percepción de su cuerpo cambia, se sienten más solos, se crea un concepto negativo de la persona y, en muchos casos, disminuye la autoestima. Muchas veces incluso cambia la relación del enfermo con la familia y los amigos. La rehabilitación pulmonar pretende combatir, en la medida de lo posible, los efectos negativos que se derivan de la EPOC, combinando ejercicios de entrenamiento con programas educativos y de comportamiento para mejorar la vida del paciente día a día. Además de mejorar la actividad diaria, la rehabilitación pretende que el enfermo sea independiente. Un buen plan de salud para cualquier persona con enfisema debe incluir, además del ejercicio físico, las siguientes reglas básicas. Acudir al médico ante cualquier principio de resfriado o de infección de las vías respiratorias. El paciente debe preguntar al especialista por las posibles vacunas que podría necesitar. Seguir unos hábitos saludables, mantener una dieta nutritiva y equilibrada, intentar mantenerse en el peso correcto, no fumar, hacer ejercicio. Participar en programas educativos, que consisten en aprender los detalles sobre la enfermedad, las posibilidades de tratamiento o sus consecuencias, para poder enfrentarse mejor a ellas. Estas clases incluyen también información variada sobre cómo funciona el pulmón, qué medicamentos se utilizan para tratar la enfermedad, en qué consiste la terapia de oxígeno o cómo funcionan los inhaladores, entre otros aspectos. Recibir soporte psicológico, ya sea mediante programas educativos individuales o tratamientos de grupo. Noticias sobre enfisema. El ácido acetilsalicílico retrasaría la evolución del enfisema. La respuesta inmune al humo del tabaco induce al enfisema. ¿Qué es? El enfisema es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, por la que se produce la destrucción del tejido pulmonar, principalmente por fumar. En este trastorno los alvéolos o sacos aéreos se inflan de manera excesiva provocando la desaparición de las paredes alveolares, lo que causa una disminución de la función respiratoria, la falta de aire en los pacientes o la dificultad para recuperar el aliento. Los estudios han demostrado que el desequilibrio de los agentes químicos presentes en los pulmones causados por el enfisema destruyen poco a poco las fibras elásticas que permiten la contracción y la expansión de los pulmones, lo que provoca que las vías aéreas se colapsen al exhalar. Causas. En los alvéolos pulmonares tiene lugar el intercambio del oxígeno del aire por el dióxido de carbono de la sangre. Las paredes de los sacos aéreos son delgadas y frágiles, por lo que las lesiones que se producen en dichos sacos son irreversibles. El principal motivo que provoca el enfisema es el humo del tabaco, por lo que los expertos insisten en la importancia de que los fumadores abandonen este hábito.
Otras causas son los humos procedentes de la contaminación. En general, el enfisema avanza gradualmente y normalmente aparece después de años de exposición a humos y al tabaco. En muchos casos el paciente va al médico porque ha comenzado a sentir que le falta el aire cuando está activo o hace ejercicio físico. Este síntoma puede ser por sí mismo indicativo de que se padece enfisema. A medida que la enfermedad progresa, una caminata corta puede ser suficiente para que al paciente le cueste respirar. Síntomas. Las principales manifestaciones clínicas del enfisema son la dificultad para respirar, que puede ir acompañada de tos crónica, con o sin esputo, la disminución de la capacidad pulmonar a la hora de realizar alguna actividad física o la presencia de sibilancias. Además, los pacientes pueden experimentar fatiga, ansiedad, hinchazón en piernas y tobillos y pérdida de peso involuntaria. Prevención. La única manera de prevenir la enfermedad es no exponerse a los factores de riesgo que la originan, el tabaco y los ambientes contaminados. Por eso, es fundamental no fumar. También es muy importante mantener un buen estado de salud general, realizar ejercicio y seguir una dieta sana para aumentar la resistencia del cuerpo a las infecciones. La importancia de los ejercicios, ya sea en el hospital o en casa, radica en que contribuyen a aumentar la independencia y la calidad de vida del afectado. Además, disminuyen la frecuencia y el tiempo de hospitalización del enfermo. La filosofía de la práctica del ejercicio es la siguiente: los pacientes que sufren enfisema necesitan energía extra para poder respirar. Si se usa esa energía de manera más efectiva para respirar, el paciente tendrá más energía restante para llevar a cabo sus acciones diarias y para participar en nuevas actividades. Las mejorías en la respiración pueden conseguirse, en gran medida, haciendo deporte, pero es muy importante que los ejercicios se hagan bajo supervisión médica y con el asesoramiento de especialistas. El ejercicio, a todos los niveles, mejora la utilización del oxígeno, la capacidad de trabajo y la mentalidad de los pacientes que sufren la enfermedad. Las actividades de bajo esfuerzo son más fáciles de practicar, para estos pacientes, que las de alta intensidad. Entre otros, los especialistas recomiendan las actividades que refuercen parte inferior del cuerpo, actividades como la bicicleta estática, subir escaleras, caminar, etc. Estos ejercicios fortalecen las piernas y aumentan el tono muscular y la flexibilidad, favoreciendo la capacidad de movimiento del paciente. Parte superior del cuerpo. Los ejercicios que implican la utilización del tronco superior del cuerpo están diseñados para mejorar la fuerza de los músculos respiratorios, los músculos del brazo y los hombros. Fortalecerlos es importante porque son los que se encargan de sostener la caja torácica, mejorar la respiración y hacen más fácil la ejecución de las actividades cotidianas, como transportar bolsas, hacer la cama o levantar objetos. Un ejercicio útil es, por ejemplo, el levantamiento de pesas. Teniendo en cuenta que la forma física se pierde rápidamente cuando la persona interrumpe el programa de ejercicios, es básico que el paciente se marque unos objetivos que pueda alcanzar y que los vaya aumentando progresivamente. Fortalecerlos es importante porque son los que se encargan de sostener la caja torácica, mejorar la respiración y hacen más fácil la ejecución de las actividades cotidianas, como transportar bolsas, hacer la cama o levantar objetos. Un ejercicio útil es, por ejemplo, el levantamiento de pesas. Teniendo en cuenta que la forma física se pierde rápidamente cuando la persona interrumpe el programa de ejercicios, es básico que el paciente se marque unos objetivos que pueda alcanzar y que los vaya aumentando progresivamente. Además de los ejercicios, es recomendable que el paciente acompañe los ejercicios con una alimentación saludable, como la dieta mediterránea. Haga un calentamiento antes de los ejercicios. Elija deportes variados para evitar el aburrimiento y que desista, como nadar, andar, hacer pesas, practicar aeróbic de baja intensidad. Practique actividades deportivas colectivas para hacerlo más ameno. No intente realizar esfuerzos excesivos. Detenga las actividades ante cualquier molestia y consulte al médico. Tipos. El enfisema puede clasificarse en dos tipos. Enfisema centroacinar. La causa que origina el enfisema centroacinar es el tabaco. En este caso, la destrucción del tejido se produce principalmente en los bronquiolos, por lo que el enfisema se ubica en la mayoría de los casos en la parte superior del pulmón. Enfisema panacinar. La destrucción del tejido se produce en todos los lugares donde hay un intercambio de gases. El enfisema está localizado principalmente en la parte inferior de los pulmones. En este caso, la causa del enfisema es un nivel bajo de alfa-1 antitripsina, una sustancia que está presente en los pulmones que se encarga de proteger a los alvéolos. Imagen de un enfisema panacinar. Diagnóstico. Cuando el paciente empieza a detectar que tiene dificultades para respirar, suele acudir al especialista.
El primer paso para establecer el diagnóstico es la realización de un examen físico donde el médico podrá comprobar si hay sibilancias o si han descendido los sonidos respiratorios. A continuación, el especialista puede solicitar la realización de pruebas que terminen de confirmar el diagnóstico, como una espirometría, una radiografía de tórax, la gasometría arterial o una TC. Tratamientos. El tratamiento incluye ayuda para dejar de fumar, fármacos broncodilatadores, antibióticos y ejercicios de rehabilitación pulmonar. El tratamiento variará en función de si el paciente tiene obstrucción respiratoria leve, moderada o grave. Por eso, es obligatorio consultar al especialista. Algunas de las pautas que suelen recomendar son: dejar de fumar, tratar de evitar la exposición a partículas irritantes en el aire. El enfisema puede empeorar si la persona tiene gripe o neumonía. Por eso, quienes padecen esta enfermedad deben vacunarse contra la gripe cada año, además de recibir la vacuna antineucócica periódicamente. Utilizar broncodilatadores para reducir el espasmo muscular. La inflamación en las vías aéreas puede disminuir mediante el uso de corticosteroides, pero solo un 20% de pacientes responden a ellos. Para expulsar las secreciones no hay ninguna terapia válida, pero evitar la deshidratación bebiendo suficiente líquido puede prevenir las secreciones espesas y evitar sobreinfecciones. En personas con enfisema grave se puede hacer una cirugía, denominada reducción del volumen pulmonar. Esta opción solo es viable en las primeras etapas de la enfermedad. En esta cirugía se extirpan las partes más afectadas del pulmón para permitir que este y los músculos respiratorios restantes funcionen mejor. En casos extremos se puede llegar a trasplantar el pulmón. Esta opción solo se lleva a cabo con determinados pacientes menores de 50 años. Oxigenoterapia. La administración de oxígeno ayuda a disminuir el ahogo que sienten los enfermos cuando realizan actividades diarias. A largo plazo, además, prolonga la vida de las personas que padecen esta enfermedad con una concentración de oxígeno en la sangre extremadamente baja. El oxígeno reduce el exceso de los glóbulos rojos, mejora la función mental y reduce la insuficiencia cardíaca. En pacientes con un déficit grave de la proteína alfa-1 antitripsina se puede sustituir la proteína que falta mediante infusiones intravenosas semanales. El suministro de oxígeno, oxigenoterapia, ya sea hospitalario o a domicilio, lo realizan empresas especializadas, que lo instalan y dan las oportunas instrucciones de uso. Si el médico autoriza al paciente a recibir oxigenoterapia domiciliaria, aconsejará en cada caso a dónde acudir o cómo tramitar el servicio. Las preguntas que la persona afectada se plantea más frecuentemente sobre el proceso de suministro de oxígeno suelen ser cómo se lleva a cabo, qué componentes integran el equipo o cómo se utiliza. En cuanto a la estructura de los dispositivos que se utilizan para suministrar el oxígeno, suelen constar de 3 elementos principales: cánula, cilindros de oxígeno y mascarilla. Aparte de los cilindros, el oxígeno también puede suministrarse en otro tipo de contenedor, denominado concentrador de oxígeno, o en una botella si se halla en estado líquido. La cánula es un tubo que se conecta al contenedor de suministro o cilindro y que, en determinado punto, se bifurca para poder introducirlo en ambas fosas nasales. La mascarilla, por su parte, es a la vez una alternativa y un complemento. Al suministrar el oxígeno de forma indirecta, irradiándolo a la zona nasobucal, las fosas nasales no se irritan tanto, por lo que muchos pacientes emplean la cánula durante el día y la mascarilla durante la noche. Otra modalidad de aplicación del oxígeno es la terapia transtraqueal, que requiere la inserción permanente de un catéter en la tráquea. Este sistema puede necesitar, además, de la instalación de un humidificador, sobre todo si el flujo de oxígeno es superior a 4L. Como medidas de seguridad, las más importantes son no fumar en la habitación donde esté instalado el equipo de oxigenoterapia ni, por supuesto, instalarlo en un lugar donde hayan fuentes de calor u objetos inflamables. Los contenedores de oxígeno o la botella de líquido deben estar correctamente fijados, en el primer caso, y boca abajo, colgada del soporte, en el segundo. Otros datos. Los enfermos con enfisema pueden encontrar alivio a sus problemas respiratorios usando un inhalador. Para utilizarlo se deben seguir los siguientes pasos. Agitar el inhalador. Exhalar durante 1 o 2 segundos. Poner el inhalador en la boca y aspirar lentamente. Presionar el extremo del inhalador al tiempo que se comienza a inhalar. Inhalar lentamente hasta sentir los pulmones llenos. Toda la operación debe durar entre 5 y 6 segundos. Alimentación saludable para pacientes con enfisema. La razón principal de una correcta nutrición, en este caso, es que un cuerpo bien alimentado contribuye a fortalecer a la persona ante posibles infecciones, además de prevenir enfermedades que no harían sino complicar el enfisema, favoreciendo el aumento de hospitalizaciones.
Por otra parte, los alimentos aportan la energía necesaria para llevar a cabo, incluso el sencillo acto de respirar. De hecho, una persona con enfisema precisa 10 veces más calorías para hacerlo que una que esté sana. Algunas normas y consejos sobre nutrición apropiada para enfermos con enfisema, sin olvidar que el más adecuado para dar las indicaciones correctas para cada individuo en concreto es el médico especialista, son: comer alimentos de todos los grupos, frutas, vegetales, lácteos, cereales, fibra, proteínas. Limitar la ingesta de sal y de bebidas con cafeína. Evitar alimentos que provoquen gases o sensación de pesadez. La comida principal del día debe hacerse a primera hora para aportar energías al organismo. Opte por comidas fáciles de preparar. No ingiera productos de escaso valor nutritivo. Si utiliza oxígeno, no deje de hacerlo mientras come ni inmediatamente después, supone un aporte de energía para realizar el proceso digestivo. Es importante que las comidas se realicen en un entorno relajado. Convivir con la enfermedad. Muchos pacientes con enfisema presentan ansiedad, depresión y aislamiento social debido a las limitaciones que la patología les impone. La percepción de su cuerpo cambia, se sienten más solos, se crea un concepto negativo de la persona y, en muchos casos, disminuye la autoestima. Muchas veces incluso cambia la relación del enfermo con la familia y los amigos. La rehabilitación pulmonar pretende combatir, en la medida de lo posible, los efectos negativos que se derivan de la EPOC, combinando ejercicios de entrenamiento con programas educativos y de comportamiento para mejorar la vida del paciente día a día. Además de mejorar la actividad diaria, la rehabilitación pretende que el enfermo sea independiente. Un buen plan de salud para cualquier persona con enfisema debe incluir, además del ejercicio físico, las siguientes reglas básicas. Acudir al médico ante cualquier principio de resfriado o de infección de las vías respiratorias. El paciente debe preguntar al especialista por las posibles vacunas que podría necesitar. Seguir unos hábitos saludables, mantener una dieta nutritiva y equilibrada, intentar mantenerse en el peso correcto, no fumar, hacer ejercicio. Participar en programas educativos, que consisten en aprender los detalles sobre la enfermedad, las posibilidades de tratamiento o sus consecuencias, para poder enfrentarse mejor a ellas. Estas clases incluyen también información variada sobre cómo funciona el pulmón, qué medicamentos se utilizan para tratar la enfermedad, en qué consiste la terapia de oxígeno o cómo funcionan los inhaladores, entre otros aspectos. Recibir soporte psicológico, ya sea mediante programas educativos individuales o tratamientos de grupo. Noticias sobre enfisema. El ácido acetilsalicílico retrasaría la evolución del enfisema. La respuesta inmune al humo del tabaco induce al enfisema.